Buenos días, Leonor, Miriam, Mario, Alberto, Juan, Mando, perdón, Lore, Norma, ¿qué tal? Bien, vamos a comenzar con la práctica. Les recuerdo que hoy es la 19, tenemos el tercer encuentro, el tercer taller del tercer módulo. Nos queda una semana para finalizar el taller de meditación basada en la atención focalizada. Les ruego que practiquen con el cuenta personas o con los garbanzos como hace Lorena. Y recuerden que la tarea era tratar de marcar cada vez que observamos una emoción, una sensación corporal, un pensamiento y tratar de detectar las frases críticas que nos decimos habitualmente. Este es un trabajo preparatorio para el próximo taller, que es en el mes de junio, que es sobre compasión y autocompasión. Hola Ricardo, Gaby. Bueno, es muy creativo el tuyo, Lore, con los garbanzos. A falta de cuenta ganado, también los garbanzos es un recurso hábil. Bien, vamos entonces a practicar. Salvo quisiera que hubiese algún tipo. Hola, Andre, Map278. Bueno, se ve que Donatella, Leandro, colega, ¿qué tal? Bien, entonces vamos a trabajar con esto de la atención focalizada y les recuerdo que más adelante vamos a hacer un taller, posiblemente sea en el mes de agosto, que es sobre protocolos de respiración lenta para el manejo de la hipertensión arterial, específicamente con eso. Pero se necesita obviamente tener ya algo de formación. Bueno, Sandra, ¿qué tal? Entonces comenzamos con la práctica meditativa. Les pido antes que nada, cuéntenme cómo se escucha. María, Sandra, Juan Andrés. Ah, Marty, perfecto, mira qué interesante. Dice Marty, es sorprendente observar cuántos automatismos hay en el sentir y en el pensar. ¿Eh? Recuerden ustedes, gracias Norma, muy bien. Recuerden ustedes, tomando esto que dice Leonor, perdón, Marty. Ay, Marty, Leonor, no me acuerdo. Hola, Pato. A ver, Marty. Esto que comenta Marty sobre detectar los automatismos que tenemos es absolutamente fundamental. No se puede profundizar ningún tipo de práctica si antes no nos hemos dado cuenta de estos automatismos. Por eso el taller que hemos realizado en mayo, que les cuento que este mismo taller lo vamos a repetir en el mes de junio de atención focalizada, en otros horarios, y si llegamos a una masa crítica lo vamos a hacer en vivo, si no va a ser alcanzarles los videos que hemos juntado con Jorge en estos 12 encuentros del taller de atención focalizada. Entonces decía que es absolutamente importante detectar estos automatismos, tanto de las emociones. Acuérdense que estamos utilizando el término emoción o sentimiento como una sola cosa, ¿saben? Entonces, emoción o sentimiento, ya sea tristeza, rabia, celos, envidia, rencor, indefensión. Recuerden ustedes que las emociones o los sentimientos son un mix
entre lo que se piensa y lo que viene por los sentidos. Entonces, cuando esto se solapa, es cuando aparece la emoción. Es difícil detectar cuáles son las frases que nos decimos cuando aparecen las emociones. Pero si uno practica primero en detectar que esto está allí, va a empezar a observar que hay frases que son prácticamente las mismas, no son más de 10 o 15 las que nos decimos. Frases como, por ejemplo, no servís, sos un tonto, no lo vas a lograr. Este fracaso no es otra cosa que una repetición de lo que ya ha pasado. No sos digno de ser querido, nadie me va a querer. Nadie me va a querer y tener se asienta, nadie me va a querer, no soy digno de ser querido, es lo mismo, ¿saben? Bueno, saludo a Miriam, aquí. No sé, Alberto dice, en mi caso me tienen mal las frases repetidas. Bueno, Alberto, estas frases anótalas porque te va a servir para el taller de mayo, ¿sabes? Y es importante que las anoten. No son más de 10 o 15. Hace bien las cosas, no seas tonto, no seas tonta. Ricardo, ¿a qué te refieres con te perdí? ¿No me podías escuchar bien? Ricardo Baloati. Tengo que, los debería. Acuérdense que todos esos elementos, estas frases, los debería, los mandatos sociales, los mandatos culturales, eh, están alojados en la memoria biográfica del sujeto. Acuérdense que nosotros somos nuestra biografía también, una parte. Una parte, nuestra biografía, tanto en la familia como en la cultura, porque también a su vez tenemos una raigambre hereditaria, genética y biológica. Nosotros no vemos el mundo como una cucaracha, sin embargo lo explicamos, hablamos del mundo, de los colores, en base a lo que nosotros percibimos, pero no en base a la realidad de la cucaracha o del cocodrilo. Eso hay que tenerlo presente. Entonces nosotros estamos limitados por nuestra biografía, estamos limitados por los mandatos familiares y culturales que forman parte de nuestra biografía y que nos han moldeado, pero a su vez estamos moldeados también por nuestra genética y a su vez por nuestra epigenética. La epigenética es cómo se van a manifestar los genes. No todos los genes se van a manifestar del mismo modo. Puedo yo tener cáncer y mi hermano homocigótico, gemelo, no lo tiene. Entonces, ¿por qué en uno sí y por qué en otro no? Porque en uno sí la esquizofrenia y en otro no. Yo lo desarrollo, pero mi hermano, si bien tiene un 50% más un 40% más de probabilidades de tenerla, él no la va a tener. Bueno, se cortó internet, perfecto. Bueno, acá dice algo Sandra respecto a esto. Hola Javi, no tengo valor. No sirvo, no sirvo, no tengo valor, no me van a querer, no soy digno de ser querido. Tiene que ver con les adelanto un poco lo que vamos a hacer en el taller de mayo. O en qué se va a basar. Se llaman modelos afectivos. Hay 4 modelos afectivos con los cuales, o dentro de los cuales, más o menos la mayor parte de la gente se encuentra. Después hay como mezclas entre uno y otro. El primer modelo, que forma parte del 40-50% de la población, es el modelo seguro. Luego viene el modelo preocupado. Luego viene el modelo de rechazo y luego el modelo temeroso. ¿Sí? Puede ser que haya momentos en donde yo me manifieste más como seguro, pero por allí en otras circunstancias estaré preocupado. Otras veces el que se siente rechazado se va a sentir quizás en algún momento preocupado. Y por allí el temeroso se va a sentir preocupado
o se va a sentir rechazado, ¿saben? Es muy difícil que una estructura, y eso se puede cambiar, por supuesto, con terapia, hay que andar, pero tiene muchas chances de mejorar los síntomas, ¿eh? Y de verse desde otro modo en el mundo, ¿eh? Bueno, eso es lo que vamos a desarrollar en el taller del mes de junio, que es de autocompasión y compasión. Recuerden ustedes que cuando uno habla de compasión y autocompasión, habla de perdón. Perdón no significa olvidar. Perdón significa quizás perdonarse, no haber tenido la capacidad para resolver algo. ¿Cuántas veces pasa que nos seguimos machacando? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me di cuenta? Por supuesto, es muy piola preguntarse cómo no me di cuenta a los 60. Pero cuando tenía 12 o 13, ¿cómo me voy a dar cuenta que quieren abusar de mí? ¿Mm? Entonces no hay que pedirle que el de 12 resuelva una violación o un abuso sexual o el duelo de un familiar, por ejemplo. No tengo valor. También una frase puede ser se me corta internet, también puede suceder. Y con eso no vamos a trabajar. Dice Donnie, siempre actúas igual y por eso te lo vuelven a hacer. Es muy posible, Donatella, es muy posible. Lo que sucede es que a veces uno actúa, cuando estamos hablando de la conciencia nivel 1, ¿eh? Vos que estás haciendo el taller, cuando uno habla de la conciencia nivel 1 en el nivel de lo dual, es muy posible que uno caiga en ciertos automatismos, ¿eh? No es muy posible, casi seguro es que vas a caer en ciertos automatismos. Y esos automatismos te van a llevar al sufrimiento. Pero presten atención a esto. Ni ustedes, ni Hitler, ni el Dalai Lama se levantan pensando, y esto lo incluye a Mauricio, a Cristina, a Juan Domingo, a Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón me refiero para la gente que nos está viendo de otro lado, o a Bush, o a Julio Iglesias. Ninguno de nosotros se levanta pensando, oye, ojalá que tenga un día de mierda, ojalá que la pase para el culo. Nadie. Ni siquiera esos personajes perversos. Entonces, recuerden ustedes que la mayoría del sufrimiento que tenemos nosotros es generado en el nivel 1 de conciencia. Pero este aquí que ese sufrimiento generado en el nivel 1 de conciencia, conciencia dual, donde el ego es el protagonista, recuerden que ese sufrimiento surge por la necesidad de dejar de sufrir y ser felices. Esto es muy importante tener en cuenta. La mayoría, si no póngase la mano en el corazón, de este lado así, póngase la mano en el corazón, hagamos el ejercicio, ¿quieren? Tiene que ver con el taller del mes que viene, pero no importa. Pónganse la mano en el corazón, salvo algún problemista de dextrocardia, todos lo tienen del lado izquierdo. Pónganse la mano en el corazón, cierren los párpados. Les voy a pedir que inhalen y exhalen hacia y desde ese espacio de conciencia que se abre frente a ustedes cuando cerramos los párpados. Mientras hacemos esto, observamos cómo nuestro cuerpo quiere inhalar y exhalar, cómo lo hace, sin intervenir. Ahora les voy a pedir que por favor traigan a su mente 3 eventos, o 4, o 1, que hayan sido desgraciados en su vida, por los cuales uno sufra. Y no estamos hablando de dolor, estamos hablando de sufrimiento. Presten atención a lo siguiente.
identifiquen 2 o 3 eventos que hayan generado mucho sufrimiento en sus vidas, no dolor. Es posible que ya lo tengan a eso. Muy bien. Ahora quiero que vuelvan a observar esos 3 eventos. No quiero que lo juzguen, simplemente observen que esos 3 elementos, según ustedes, les han generado sufrimiento. Evento 1, evento 2, evento 3. Si ya tenemos esto en claro, ahora les pido por favor que observen que en el nivel de humanidad compartida, todos, sin excepción, buscamos ser felices y dejar de sufrir. En términos generales, esa es nuestra vida, por lo menos nuestra vida moderna. Ser felices y dejar de sufrir. Ser felices y dejar de sufrir. Ahora les pido por favor que observen esos 3 eventos, o 1 o 2, que les hayan generado a ustedes sufrimiento importante en su vida, y presten atención si alguno de esos 3 eventos, si no los 3, están relacionados con su intención de ser felices y evitar el sufrimiento. Bueno, Alberto dice que sí que tiene que ver estos 3 elementos de sufrimiento con la necesidad de ser felices por un lado y evitar el sufrimiento. Juan Carlos comenta que sí también. Martí dice sí. María sí. Mario desde Ecuador sí. Los 3. André también. Mado también. Lore los 3. Perla sí, los 3. Mucha culpa sí también. Dice Ricardo. Norma también. Bien, Elcita, pero fueron discusiones con tu pareja, esos son los eventos. Quiero saber si esas discusiones fueron para vos ser feliz o para salir del sufrimiento. Moni aplaude, Vero dice que sí. Me cuesta relacionarlo con ser feliz y no sufrir. Presta atención a eso, Elcita. Después en todo caso lo vemos, Elcita está haciendo el taller individual. Perfecto. Si en los 3 vos reconoces, Miriam, un alto nivel de indefensión, es que estás queriendo salir del sufrimiento. Quizás no sepas cómo, pero es muy posible que quieras salir del sufrimiento. Dice Marila, la necesidad mía y de la otra persona. Sandra dice, el recordar me conecto con el sufrimiento de ese momento. Bien. Primero y principal, si tienen un papel para anotar, mejor. Busquen papel y lápiz. Esto me han escuchado decirlo un montón de veces. Si ustedes, por ser felices y por dejar de sufrir, han profundizado el sufrimiento, no son nada originales.
no son nada originales. Yo el primero. ¿Mm? Por un lado. Segundo, hay formas de salir de ese sufrimiento y lograr no la felicidad. A lo que los está invitando el taller de atención focalizada, el de compasión, el de prácticas meditativas deconstructivas del mes de julio y el que vamos a hacer en el mes de agosto, porque esto ya es casi un hecho, de respiración lenta para el manejo del estrés y de la hipertensión arterial primaria y de cardiopatías Todos estos elementos que estamos desarrollando, o herramientas, como quieran decirlo, fundamentalmente lo que busca la práctica es la serenidad. Los que practican conmigo en privado, ya sea de modo vivencial en el dojo o por internet o por los talleres individuales, lo saben esto. Es muy importante lograr la serenidad. Y salir del sufrimiento no tiene que ver con ser feliz. Anoten eso también. Salir del sufrimiento lo que va a lograr es la serenidad. Para que al menos, si sufrimos, suframos sin estar apegados al objeto. Nivel de conciencia 2, conciencia testigo o conciencia del observador. Y ni hablemos de lo que es el nivel de prácticas meditativas deconstructivas no duales. Queda, ¿verdad? Bien. Para lograr eso, nosotros necesitamos atender el foco. Anoche, una compañera como ustedes, que está practicando, me mandó un mensaje. Les cuento que yo no respondo mensajes, ¿saben? Porque no son pacientes míos. No respondo, ni a los pacientes tampoco les respondo. Les respondo el otro día. No soy un servicio de emergencia y tengo mi vida privada también. Esta compañera de práctica virtual, creo que de Uruguay o de España. La verdad que no me acuerdo. Bueno, la cosa es que preguntaba sobre, bueno, que las charlas estas le gustaban y que si se puede practicar ejercicios meditando. Por supuesto, no lo hagas con los ojos cerrados porque te vas a cagar un golpe o te vas a pegar con la pesa en el ojo. Pero salvo eso, el ejercicio yo por ejemplo cuando hacía CrossFit o cuando corríamos con Juan Carlos o algunas otras cosas que estoy haciendo ahora, cuando nado, por ejemplo con Elsa, acá en la Rufina, uno medita porque está con la atención focalizada justamente en no ganar a nadie, es simplemente estar, 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 estar. Nado cada 2, nado cada 3, respiro cada 2, respiro cada 3, y hacer lo que el profe te dice, nada más que eso, sin intención de ganarle a nadie. Eso es práctica meditativa, se llama práctica en movimiento, que puede ser caminando o haciendo cualquier tipo de ejercicio, incluso CrossFit o correr. Por ejemplo, las largas distancias de más de 30, 40 o 50 kilómetros, es preferible que lo hagas de ese modo, si no vas a sufrir muchísimo. Y lo otro que me preguntaba la compañera era que había visto unos videos de Thich Nhat Hanh, este maestro que estamos estudiando nosotros, maestro budista zen, donde luego de la práctica había una práctica meditativa con música, canto y coro. Entonces ella me preguntaba si era oportuno practicar meditación así. Lo que uno tiene que saber es lo siguiente. Primero,
La mente es un sentido más, desde la perspectiva de las prácticas meditativas orientales. La mente es una interfaz necesaria entre el mundo interno y el mundo externo. Si yo entiendo que la mente es un sentido más, voy a estar saturando un sentido como el sentido de la audición, con música, con cantos, y el foco de la atención se va a estar casi permanentemente ubicado en la, en la música o en el canto. Y yo necesito que el foco de la atención esté observando que no haya una predominancia de un sentido que otro. Entonces, por un lado, puede observar algún sonido, como el sonido de los zorros cuando ladran, o los perros, o Cleopatra, que por ahí se pone a ladrar como loca acá, o de una moto. Simplemente observo eso, pero también tengo que observar los sentimientos, o las emociones, o los pensamientos, o las sensaciones corporales. Por lo tanto, si yo medito con música, tengo que saber que eso no es lo más mejor. No es lo más adecuado. Se puede hacer sabiendo qué cosa, que me voy a distraer. Y lo que menos podés hacer cuando vos estés practicando meditación es distraerte. ¿Saben? Porque justamente lo que uno busca es desarrollar la conciencia del observador, no del distraído. Entonces, la típica, si yo pongo el saumerio traído de Japón hecho con bosta de unicornio, no sé. Si no medito con el cojín hecho con kapok. El kapok es como el algodón que se saca de los palos borrachos. Eso se llama kapok. Y con eso se hacen los cojines de meditación. Voy a estar enganchado a una serie de condicionantes externos. Entonces, la práctica meditativa, ya algún día cuando hagamos un retiro, posiblemente en junio hagamos un retiro, que es independiente de lo que estamos haciendo ahora y de lo que hagamos en junio, un retiro aparte, que va a ser un sábado a la mañana, posiblemente van a ser 3 o 4 horas de retiro. Es necesario estar en una habitación dentro de todo silenciosa, crearse las condiciones, ni muy abrigado ni con mucho frío, en una posición cómoda, pero no tan cómoda como para dormirse. Dice Javi, me resulta más fácil meditar escuchándote hablar, guiar y no cuando estás solo. Javi, eso tenés que soltarlo también, ¿sabes? Yo te quiero mucho. Javi es colega y ha venido acá a casa a meditar con su pareja. Pero justamente, Javi, eso es la distracción. En este momento, que uno no tiene training, está bárbaro. Pero después uno tiene que soltar eso, ¿sabes? Porque tenés que encontrarte con tu sombra. Y para eso debes estar solo, preparado. De eso yo me encargo. Pero eso lo vas a recorrer solo. ¿Saben por qué? Porque la sombra son solamente pensamientos. La famosa frase, nadie me quiere, ¿quién te lo dijo y hace cuánto? Hace 40 años me lo decía mi mamá, mi papá, o 50 o 60. ¿Y todavía te comiste el viaje? ¿Eh? Tus papás capaz que te decían, yo me acuerdo, les voy a contar una anécdota. Yo me acuerdo estaba en primer grado, haber tenido 7 años, una cosa así. Mi papá era médico. Era pediatra el viejo. Y un día, me acuerdo, me saqué, creo que un satisfactorio, una cosa así. No, perdón. En esa época ni siquiera los satisfactorios existían. Los satisfactorios fueron después. Te ponían un 4, un 3, un 5. Y yo me acuerdo poner vos que me saqué un 4, un 5, una cosa así. Y yo me acuerdo, como si fuese en este momento, yo bajo, mi papá acostado en la cama matrimonial, yo mostrándole el cuaderno, y me dijo, no sos más hijo mío.
Eso fue, yo tenía 7 años, por allí. Y ese no sos más hijo mío, todavía me suena. Y tengo 61, para 62 ahora. Entonces, si bien eso me suena, pero hace rato que no me como ese viaje. Pero ese viaje me duró casi 40 años, ¿m? Hasta que hice terapia. Eso para que tengan en cuenta ustedes cómo es esto de pensar, ¿m? Cómo es esta frase que se repite. Entonces, mi papá se murió cuando yo tenía 17. Pero sin embargo, esa frase, ¿quién la siguió repitiendo? Yo la seguí repitiendo. Y ya sabemos que quien la repite, si tiene una especie de quién, es el ego. ¿M? El ego como una estructura infanto-juvenil arcaica que cuando, en el caso mío, esto en terapia se llaman autorrevelaciones que se hacen a los pacientes, ¿no? Cada tanto yo suelo contar algo de esto. Porque no es que uno esté iluminado, no, ni mucho menos. Pero sí, lo sigo intentando, sigo participando. Entonces, estas frases son las que perduran en uno y uno es el que se las repite. Mi hijo se recontra murió, capaz que la semana ni se acordó más de eso. Pero de todos modos es lo que a uno le quedó grabado. ¿M? Es la vida, Alberto, es la vida, es la vida. La vida es así. ¿M? La vida no tiene por qué ser justa. Mire, otra de las formas que tenemos nosotros de sufrir, y recontra sufrimos, porque pensamos que la vida debe ser justa. ¿What? ¿Dónde fue que nosotros creímos que la vida debe ser justa? No sé. Nos implantó un chip la cultura, la familia. La vida no es para nada justa. ¿Mm? Y perdonar y perdonarse forma parte del crecimiento. Uf, si les contara algún par de historias más. Mira, Lore, dice, pero no comerse el viaje no es no sentir dolor. No, no comerse, mejor dicho, durante mucho tiempo uno se comió el viaje. Eso no es dolor, eso es sufrimiento. ¿Mm? Yo ya te dije, dolor tiene que ver con dolor de muelas, una metástasis o una fractura. Sufrimiento es ese otro dolor del alma, como le decían los viejos antes. Entonces, sufrimiento, ese sufrimiento te va a acompañar cuando uno lo recrea. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Cuando aparezca esa frase, por ejemplo, de mi viejo, no sos más mi hijo, pensando él que me hacía un favor. Viejo de mierda, me cago durante 40 años la historia, pero no importa eso. Esa es otra verdad. Esa frase de papá, yo me encargué de repetirla una y otra vez. Y durante muchos años uno se queda buscando el afecto de los padres, que los padres hicieron lo que pudieron y lo que quisieron también, ¿eh? Como nosotros, con nuestros hijos. O con nuestros hijos solamente hacemos lo que podemos. ¿What? No, hacemos lo que podemos y lo que queremos. ¿Y saben una cosa? A ellos les va a pasar lo mismo. Les pasa a sus amigos y a sus enemigos. Les ha pasado a sus padres, les ha pasado a sus abuelos y les va a pasar a sus hijos y a sus nietos. Así que ese es el nivel de humanidad compartida. ¿Mm? Por eso nosotros, cuando practicamos, primero atención focalizada. Si no tienen atención focalizada, are you so lost? Están totalmente perdidos. Si yo no hago atención focalizada, no voy a poder observar ese pensamiento o esa frasecita, no sos más mi hijo o no sos digno de ser querido, Julito, o algo así. Y lo observo como un elemento más. Es más, te diría que hoy por hoy lo recuerdo con cariño y cuando se lo cuento a mis hijas, por ejemplo, dicen, ay papá, si tu papá estuviera vivo yo no sería, no lo querría mucho, pero loca, tendría 100 años. Hoy mi papá cumpliría 100 años, no hoy, estos días. No, el mes pasado. Hubiera cumplido 100 años desde el 20. Nadie se espera que vos te vayas a llevar bien con alguien que tenga 100 años.
menos cuando tenés 16, ni mucho menos. Entonces, estas frases hay que observarlas y luego soltarlas. Ayer hablábamos como algo aparentemente negativo puede permitirme crecer. Entonces, como ese evento negativo en mi vida cuando yo era chico, hoy por hoy me permite ser mejor persona, o ese evento kármicamente negativo me permite generar algo positivo. Bien, mi oportunidad, ¿saben cuál es? No que eso no sucediese. Mi oportunidad es no hacerlo con mis hijos. Por supuesto que cometeré errores. Y mis hijos irán a terapia, por supuesto, obvio. Si todo la culpa la tenemos los padres, es una cosa así. Entonces, bueno, vamos a ver si seguimos. Si pensamos eso, nos estamos comiendo el viaje. Digamos que es aprender a aceptar el dolor. No, no, no. Lore, cortala con el dolor. Se llama sufrimiento. No es dolor, es sufrimiento. Solo superarlo en forma sabia, compasiva y ecuánime. Y superarlo, Alberto, no significa olvidar. Es más, no te olvides justamente para no hacer eso con los otros. Eso no se llama superación. Lo vamos a llamar a partir de ahora, se llama aceptación radical. ¿Mm? Exactamente, Richie. Te hace más libre porque no tenés miedo. ¿Cómo? Mi viejo anda, ¿sabés que estaba cruzado, embolado, había atendido 30.000 pendejos a la mañana y estaba con la cabeza así? Y yo le vengo con el cuadernito, andate a la mierda. Una cosa así. Bien, perfecto, Lore. I watching you. Dolor no, sufrimiento. Sobre todo para tus clientes. Lore es profesora de yoga. Dice, me hace pensar que es un proceso. Por supuesto, por supuesto. Muy bien. No, no es durísimo, Alberto. Son las cosas que hacen los padres. A mí mi viejo no me cogió. Hizo eso. Hay otros padres que se cogen los hijos. Eso es un problema serio. ¿Mm? Lo otro. Pero aún eso se puede resetear perfectamente. ¿Sabes? ¿Mm? Dice Jaime. Bueno, perfecto. Entonces, y estamos allí. Uno puede perdonar, puede no necesariamente, puede no olvidar. Yo me acuerdo de esto, pero te perdono. ¿Sabes por qué te perdono? Por lo que se llama la simetría. ¿Y qué es la simetría, ladies and gentlemen? Significa que esa boludez que alguna vez uno dijo, o por ejemplo en el caso de mi viejo, que lo dijo, lo podría haber hecho yo. ¿Estamos? Cualquiera podría haber hecho. Esa es la diferencia entre compasión y misericordia. La compasión, y eso lo vamos a ver en el taller de mayo, requiere simetría. La compasión requiere simetría. La misericordia, la lástima, requiere asimetría. ¿Estamos? Un cordial saludo y esta tarde nos vemos en el encuentro número 3 de este tercer módulo de atención focalizada. Un cordial saludo a todos. Chao.